Hermanos, Dios les bendiga. Un saludo desde El Salvador. Quiero mandar un saludo a los hermanos de la iglesia de Manantial de Vida, creo que así se llama, en Nueva York. Y también quiero mandar un saludo al pastor de la iglesia, que es el pastor Berlín Vázquez. Para mí es un privilegio poder presentar esta clase a través de Zoom. Así que, hermanos, para mí es un privilegio. Gracias porque me invitaron para tener esta clase de profecía. La mayoría de hermanos ya me han visto en el canal Apología Adventista. Estoy transmitiendo acá de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Esperanza, Tecoluca, El Salvador. Así que vamos a iniciar haciendo una oración. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos das esta bella oportunidad de poder predicar tu palabra usando de una manera correcta la tecnología. Bendice a los hermanos de la iglesia de Manantial de Vida en Nueva York. Bendice al pastor, bendice a todos los miembros, bendice si hay visitas que van a escuchar este mensaje. Oramos para que este mensaje sea de edificación y podamos aprender todos para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Como todos saben, hermanos, me gustan las profecías bíblicas y de paso, la iglesia adventista es una iglesia profética. Nuestro mensaje es profético, por lo tanto, el tema que vamos a presentar en este momento es de profecía bíblica. Quiero iniciar con una cita que está en Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 es una cita que la conocemos, pero que es importante que la volvamos a leer. Dice Apocalipsis 1:3: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que ustedes y yo somos bienaventurados porque estamos escuchando las profecías. Noten, hermanos, dice la sierva del Señor que tenemos que estudiar la Biblia, pero especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Vamos a estudiar profecía bíblica, Daniel y Apocalipsis. Quiero leer también otra cita que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 3. Noten cómo dice: el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender las instrucciones que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora noten cómo la cita termina. Cuando como pueblo comprendamos lo que significan este libro, especialmente Daniel y Apocalipsis, se verán entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Vamos a analizar dos versículos que están en el libro de Apocalipsis. Y quiero pedirles a los hermanos que están viendo esta transmisión que se pueden concentrar hasta lo sumo, porque estos temas necesitan una absoluta concentración, porque son temas profundos de profecía bíblica. Quiero que iniciemos, hermanos, leyendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15. Y saben, hermanos, que como adventistas del séptimo día tenemos que estar alerta de todo lo que está pasando en el mundo secular y también en el mundo religioso. Saben de que ayer me impactó ver que en la Casa Blanca se reunieron muchos pastores protestantes evangélicos a orar por Donald Trump, y la oración que estaban haciendo era supuestamente para que Dios le diera la victoria al presidente Trump para poder, juntamente con Israel, poder vencer a Irán. Noten el tipo de oración que estaban haciendo. No es una oración pidiendo por misericordia, no es una oración que estaban haciendo
para exaltar la ley de Dios, no estaban haciendo una oración para, como dice Pablo, que hay que orar por los que están en eminencia. La oración que estaban haciendo es pidiéndole a Dios poder para que el presidente pueda gobernar o derrotar juntamente con Israel a Irán. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. Ahora, ¿qué significa esto? Los adventistas del séptimo día sabemos para dónde vamos. Es tan cierto que no tenemos que ser alarmistas. Estamos de acuerdo que no hay que ser alarmistas, pero tampoco hay que ser ingenuos. Tenemos que estar conociendo lo que está pasando en el mundo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos conocen este libro? Este libro, hermanos, es una joya. Dios me alcanzó a través de este libro. Este libro, hermanos, después de la Biblia, es el que se debe estudiar más. Aquí tengo la Biblia y este libro. En este libro, Conflicto de los Siglos, hay un tema, es el tema número 26, que se llama Los Estados Unidos en la profecía. Es el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos. Y quiero decirles, hermanos, que todo adventista del séptimo día tiene que conocer este libro. Si usted no tiene este libro en su biblioteca, corra a comprarlo, porque este libro es una joya. Nos habla algo que va a pasar en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, según la profecía, se va a formar la imagen de la bestia. Eso dice este libro en el capítulo 26. Estados Unidos en la profecía. Ahora, en este estudio, quiero que analicemos de una forma profunda qué es la imagen de la bestia y cómo se va a formar. Los adventistas del séptimo día hemos enseñado, basado en la Biblia, de que la imagen de la bestia tiene que ver. Y espero, hermanos, que esta información la noten porque esta información vale oro. Esta información vale oro y no la va a encontrar en cualquier lugar, por eso es que vale oro. Lo que estoy predicando es el puro mensaje de la esencia del mensaje adventista. No estoy predicando algo extraño, estoy predicando lo que enseña la iglesia adventista, basado en la Biblia. Los adventistas del séptimo día hemos creído, basado en la Biblia, que la imagen de la bestia tiene que ver con una unión de iglesia y Estado. Lo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos es cómo las iglesias protestantes cada día están buscando la ayuda del poder civil. Y vamos a ver de que a esto nos acercamos. Entonces no tenemos que ser ingenuos, tenemos que estar conociendo perfectamente, porque según la profecía nos acercamos a la crisis final. Y esto no es ningún alarmismo, es lo que dice la profecía y lo que dice este poderoso libro escrito por Elena de White hace más de 100 años. Vámonos a Apocalipsis, la cita que les dije que leamos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 14 al 15, leamos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Preguntó, ¿estos temas son debido a muerte? ¿Es importante predicar estos temas en las iglesias adventistas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, porque estos son temas debido a muerte, son temas de salvación. Noten cómo dice, si alguno no adora la imagen de la bestia, dice que va a ser muerto, va a haber un decreto de muerte. O sea que según la profecía, nos acercamos a ese ambiente profético, donde en esta nación se va a formar la imagen de la bestia. Y los que no se unan a este sistema van a tener que soportar la persecución, y aquí dice una sentencia de muerte. Lean lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ahora, vamos a notar que lo que están haciendo las iglesias evangélicas, apoyando el Estado norteamericano, es una formación de la imagen de la bestia. No estamos diciendo que ya se formó. Lo que estamos analizando, hermanos, es un destello, un pincelazo de lo que viene. Lo digo porque esto dice este libro, Conflicto de los Siglos, en el capítulo 26, Estados Unidos en la profecía. Yo quiero, hermanos, que cuando termine esta clase, vayan a sus hogares y empiecen a leer el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, y van a notar que todo lo que estoy enseñando acá está en perfecta armonía con este libro y con la Biblia. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se formará? ¿Quiénes le van a dar aliento a la imagen de la bestia? ¿Qué pasará con el pueblo de Dios cuando llegue este momento? Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado en tiniebla. Dios ha revelado todo en su palabra lo que pasará. Y también nos ha dejado la clave para poder subsistir cuando suceda este clima escatológico. Ahora, vamos a analizar qué es la imagen de la bestia. Ahora, para entender esta simbología, porque Apocalipsis 13 está hablando de simbología. Inclusive, Apocalipsis 13 nos presenta el conflicto final. En este capítulo 13 de Apocalipsis está el conflicto final. Según la Biblia, ¿quiénes le harán la guerra al pueblo de Dios que guarda los mandamientos? Apocalipsis 13 nos dice que van a ser dos bestias, una bestia acuática y una bestia terrestre. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que una bestia representa al papado y la otra representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Dos bestias que actuarán en concierto para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial. O sea, en otras palabras, en esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, se va a levantar la imagen de la bestia, va a empezar la persecución y va a imponerse la marca de la bestia. Todo va a iniciar allá. Y cuando eso inicia allá, dice el Espíritu de profecía que todas las demás naciones serán el ejemplo de esta nación. Pero necesitamos de una manera profunda saber qué es la imagen de la bestia. Ahora, según la Biblia, vamos a ver de que el centro de las profecías es Cristo. Uno de los principios de interpretación profética es que Cristo es el centro de las profecías. Si queremos comprender este tema de la imagen de la bestia, tenemos que conocer lo que pasó con Cristo en los evangelios, porque vamos a ver de que lo que pasó con Cristo es lo mismo que harán los gobiernos políticos y religiosos con el remanente, porque la historia se repite. Lo mismo que hizo el diablo para matar a Cristo,
es lo mismo que hará el diablo al final de la historia para matar a Cristo, pero ahora ¿qué? En la persona del remanente. Noten lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 19 al 25. Quiero que leamos conmigo. Quiero que vayamos siguiendo este tema porque estos temas son profundos, hermanos. Quiero que entendamos qué es lo que enseña la Biblia respecto a lo que es la imagen de la bestia. Lucas capítulo 20, versículo 19 al 25. Noten que aquí los fariseos le hacen a Cristo una pregunta tentadora para tentarle. Tengamos cuidado con esos hermanos que hacen preguntas tentadoras para ver si uno sabe o para ver si uno se equivoca. Los fariseos vez tras vez le hacían a Cristo preguntas tentadoras. Y aquí le hacen una pregunta tentadora. Noten cómo dice. Lucas 20, versículo 19 al 25. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que simulasen justón, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Quiero que nos concentremos y veamos lo que está pasando acá. Los fariseos, escribas y fariseos hipócritas odiaban a Cristo porque Cristo los desenmascaraba. Cristo evidenciaba que eran hijos del diablo y lo hacía en parábola. Y los fariseos odiaban a Cristo. Y aquí dice, noten, para poder entregarle al poder y la autoridad del gobernador. O sea que los fariseos lo que estaban haciendo es buscar de alguna manera el apoyo del poder civil de Roma para que Roma diese un decreto para matar a Cristo. Y sigamos leyendo ahora la pregunta que le hacen tentadora. Dice acá, y le preguntaron, diciendo, Maestro, esta es una hipocresía, porque le dicen Maestro. Sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces excepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora noten la pregunta tentadora con doble intención. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Maestro? ¿Es correcto, es lícito pagar los impuestos a César? ¿Sí o no? Cristo sabía que era una trampa que le estaban poniendo. Si Cristo decía no, los fariseos hubiesen dicho, este es un guerrillero, es un sedicioso, está en contra del poder civil de Roma, porque era una trampa. Y noten cómo Cristo respondió con sabiduría. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Hablando de la moneda. Respondieron los fariseos, dijeron, de César. ¿Quién era César? César era el emperador romano. Recuerden. Entonces les dijo, Cristo está aquí hablando, pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Noten que sabiamente Cristo respondió a la pregunta tentadora de los fariseos. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que Cristo está haciendo acá es el principio de separación de iglesia y Estado. César representa el poder civil y la iglesia representa a Dios en esta tierra. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué le damos a César? A César le damos o le pagamos los impuestos. ¿Y a Dios qué le devolvemos? Le damos los diezmos en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Cristo está diciendo
que ambos gobiernos son puestos por Dios. El gobierno de César ha sido puesto por Dios. Dios quita reyes y pone reyes. Y la iglesia ha sido establecida por Dios. Ambos reinos son buenos, pero separados. Necesito que comprendamos esto. Aquí vemos el principio de separación de iglesia y Estado. La iglesia está en esta tierra, ha sido establecida por Dios para predicar el evangelio. César, que es el poder civil, ha sido puesto en esta tierra para castigar al malo, según Romanos capítulo 13. O sea que el poder civil y la iglesia son buenos, ambos gobiernos, pero deben de estar separados. Cuando se unen, eso es una imagen de la bestia. Cuando la iglesia se une con el poder civil, eso es adulterio espiritual, eso es fornicación. Cristo claramente está diciendo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia de ninguna manera tiene que mezclarse con asuntos políticos. Aclaro y repito otra vez. La iglesia adventista del séptimo día enseña a sus miembros que hay que respetar a los gobiernos políticos y civiles, pero no podemos mezclarlos con ellos, no podemos mezclarnos en política. Un adventista que ande metido en política, según el manual de iglesia, tiene que ser disciplinado. Inclusive la iglesia adventista del séptimo día enseña que cada quien puede elegir a sus gobernantes, ya que el sufragio o el voto es secreto y personal. Lo que la iglesia prohíbe, basado en la Biblia, es que no debemos de andar haciendo proselitismo con política. Si un cristiano aspira a un puesto político, tiene que renunciar a sus cargos y también la iglesia tiene que disciplinarlo, porque la política con la iglesia tienen que estar separados. La iglesia y el Estado tienen que estar separados, no tienen que estar unidos, porque vamos a ver que según la Biblia y según el espíritu de profecía, cuando la iglesia busca la ayuda del poder civil para cumplir sus propósitos, eso es fornicación y eso se le llama en profecía la imagen de la bestia. Sigamos leyendo. Ahora, el gobierno civil es bueno, ha sido puesto por Dios. César ha sido puesto por Dios. ¿Para qué? Para que César gobierne y que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. O sea, el poder civil. Y de paso, ¿sabe, hermano, que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas? Éxodo 31:18 dice eso. Y lo dice Deuteronomio 4:13. 2 tablas de piedra. Porque la primera tabla es mi relación con Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con mi relación con mi prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. César, el poder civil, debe de gobernar y hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. O sea que César, el poder civil, no puede meterse en la primera tabla, porque la primera tabla es mi relación con Dios. Hagamos un ejemplo. Yo no puedo pagar a la iglesia impuestos y a César darle diezmo, porque no es así. Los diezmos se los doy a Dios en la iglesia y a César le pago los impuestos. No pagar los impuestos es robar, según Pablo. Y no dar el diezmo también es robar, según Malaquías capítulo 3. O sea, las dos cosas son importantes, pero en su esfera legítima, separado. Ahora, César no puede meterse en la primera tabla, porque es mi relación con Dios. César no me puede dar órdenes que tengan que ver con la primera tabla. César tiene que meterse en la segunda tabla. Ejemplo, el poder civil puede meter preso a un hermano que haya robado. La iglesia lo que hace es disciplinarlo, pero César es que lo mete preso. La iglesia lo disciplina, pero la iglesia no lo puede meter preso, porque la iglesia no es poder civil. Quien lo puede meter a la cárcel preso es el poder civil, César.
O sea, César puede castigar a aquellos que quebranten mandamientos de la segunda tabla. Por ejemplo, el gobierno civil puede meter preso a un hermano que sea chismoso, porque el mandamiento no levantarás falso testimonio está en la segunda tabla. César puede meter preso a un hermano que haya cometido adulterio. Claro que hay gobiernos que castigan a los adúlteros porque ese mandamiento tiene que ver con la segunda tabla. César puede meter preso a un hijo contumaz y rebelde que haya deshonrado a sus padres, porque eso tiene que ver con la segunda tabla. César en nada tiene que meterse con la primera tabla. Ejemplo, yo puedo adorar un pollo o una vaca o una piedra y César no me puede meter preso por eso porque esa no es la esfera de César. La esfera de César es hacer que se cumplan y castigar a aquellos que quebrantan los mandamientos de la segunda tabla. En otras palabras, César lo que hace es castigar malas acciones que quebranten los mandamientos de la segunda tabla. O sea, César no me puede meter preso por pensar mal, porque César no conoce mi pensamiento. Me meto en problemas con Dios, pero César no me puede meter preso por pensar mal. Un ejemplo, o sea, yo puedo pensar en la mente, quitarle la vida a alguien mentalmente, y eso es pecado. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano ella es un homicida. Pero eso, con Dios me meto en problemas por pensar quitarle la vida a un hermano o a una persona. Pero César no me puede meter preso por pensar mal. César solamente me puede meter preso a la cárcel por hacer el acto. Noten cómo dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, está hablando del gobierno civil, o sea, de César, el gobierno civil de César. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y sigue siendo el versículo 3 hasta el 5, porque dice porque el maestrado es servidor de Dios para castigar al malo. ¿A cuál malo? Si ustedes leen Romanos capítulo 13, versículo 8 al 9, Pablo ahora menciona los mandamientos de la segunda tabla de la ley. No menciona ninguno de la primera. Leamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8, para que vean de que la esfera de los gobiernos políticos del poder civil que ha sido puesto por Dios es hacer que se cumplan y castigar a los ciudadanos que quebranten los mandamientos de la segunda tabla. Romanos capítulo 13, versículo 8. Noten cómo dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que Pablo menciona solamente los mandamientos de la segunda tabla. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Son mandamientos que están en la segunda tabla. O sea que la esfera del poder civil, o sea, César, es hacer que se cumplan y castigar los que quebrantan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. César, ningún gobierno político, por muy bueno que sea, no se puede meter en la primera tabla. Yo puedo adorar cualquier cosa y César no me puede meter preso. Nosotros nos podemos congregar cualquier día a la semana y César no nos puede prohibir. No nos puede prohibir congregarnos cualquier día a la semana. Y saben, hermanos, que eso pasó en la pandemia. Yo explicaba, hermanos, en la clase que tuve antier, acerca de Mateo 24, yo explicaba que la pandemia fue un ensayo para la marca y la bestia.
Porque eso mismo que pasó en la pandemia, que nos encerraron y nos metieron terror, con miedo, ese fue un ensayo, porque idénticamente así va a ser cuando se imponga por la fuerza la marca de la bestia. Lean lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, porque eso va a ser así, idéntico va a ser la marca de la bestia. Nos van a forzar, nos van a imponer por la fuerza, se van a meter en la primera tabla. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía, hablando de cómo los adventistas tenemos que saber hacer diferencia entre hasta dónde llega el poder de César y a dónde comienza el poder de César. O sea que César no puede meterse en la primera tabla de la ley. Y como adventistas del séptimo día tenemos que conocer perfectamente bien esto. Yo explicaba en un tema que como adventistas tenemos que respetar las leyes terrenales porque son puestas por Dios, pero hasta cierto límite, siempre y cuando los gobiernos políticos no se metan con la primera tabla. Hasta ahí estamos bien. Ahora, noten lo que dice el Espíritu de Profecía respecto a esto. Testimonios Selectos, página 430, párrafo 2. Hablando hasta dónde podemos respetar las leyes terrenales. ¿Hasta dónde? Dice acá. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios y enseñará a que se debe obedecer como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. Noten lo que dice ella. Noten esta cita inspirada. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios y enseñará que se debe obedecerle como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. Los adventistas del séptimo día tenemos que respetar las leyes terrenales porque han sido puestas por Dios, pero en su esfera legítima, dice ella, y sigue siendo la cita. Pero cuando sus requerimientos entren en conflicto con los requerimientos de Dios, debe reconocerse que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y los potentados terrenales. ¿Nota lo que dice esta cita? Que nosotros debemos de respetar las leyes terrenales y hay que enseñar a la gente a obedecer el gobierno civil siempre y cuando gobierne en su esfera legítima. ¿Y cuál es? La segunda tabla de la ley. El gobierno de César es que se obedezcan y se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Ahora, noten esta cita como dice. Esta otra cita es impresionante. Deseado toda la gente, página 776, párrafo 2. Noten lo que dice Elena de White en esta cita. Deseado toda la gente, página 776, párrafo 2. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Noten que en un mundo caído, Dios ha permitido que existan gobiernos civiles y terrenales para que frenen las personas que hacen violencia. Lastimosamente, hermanos, mire qué interesante. Los gobiernos políticos que han sido puestos por Dios son los que están usando la violencia y están usando las armas. Ya vamos a llegar hasta allí. Porque el diablo poco a poco está formando la imagen de la bestia, usando los gobiernos políticos. Y noten cómo sigue siendo la cita. El Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión consiste, hablando del gobierno político del Estado, su misión consiste solamente en evitar, por medio del temor de la penalidad, noten por medio del temor de las penalidades, que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil el Estado. Noten, actuando en su propia esfera, el Estado es útil. Mientras estemos en este mundo de pecado, Dios permite que hayan leyes terrenales
porque las leyes terrenales lo que hacen es frenar los hombres que practican la violencia. Imaginémonos, hermanos, que no hubiera leyes terrenales, fuese un caos. Aparte que hay leyes terrenales, aún así hay un caos. O sea que la ley, el Estado es bueno en un mundo caído. La ley terrenal es buena para frenar el pecado y a los hombres que tienen malas intenciones, castigarlos con penalidades. Y sigue siendo la cita: actuando en su propia esfera es siempre útil y será mientras existe el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. Hermanos, ¿están escuchando lo que dice esta cita? No puede tener, hablando del Estado, no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos, hablando del Estado. Y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. Tremenda cita, hermano. Les voy a parafrasear qué está diciendo Elena de White. Un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia adventista dijéramos: vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a hacer un seminario de profecía, vamos a invitar al hermano Rafael Díaz para que tenga una semana de profecía, pero vamos a pedirle dinero al Estado para hacer esta campaña? Eso es diabólico. La iglesia no debe de usar dinero del Estado. La iglesia, para predicar el evangelio, tiene dos entradas, y es los diezmos y las ofrendas. La iglesia no tiene que buscar ayuda del Estado de ninguna manera. Ni tampoco el Estado tiene que meterse en asuntos de la iglesia. Saben de que muchos hermanos cometen ese gravísimo error, que para solucionar sus diferencias llevan sus problemas internos a los juzgados y a las cortes. Ese es otro problema diabólico que en las iglesias debe ser erradicado. Un hermano que ande demandando a otro hermano, o hermanas que anden demandando a sus esposos en la corte, eso es diabólico. La iglesia, la Biblia dice que cuando hay diferencia entre hermanos, tenemos que buscar a los ancianos y al pastor para que hablemos este punto en junta y los problemas se solucionen. No tenemos que andar buscando las cortes. La iglesia tiene que estar apartada de la política, porque nosotros somos un pueblo especial que confiamos en Dios, no en los poderes políticos. Es tan cierto que tenemos que respetar las leyes, pero no confiamos en ellos. Una cosa es respetar los gobiernos políticos y otra cosa es confiar en ellos. Ahora, noten qué interesante la siguiente cita. Deseado a toda la gente, página 776, párrafo 4. Dice, hablando lo mismo: ha sido objeto de estudio y esfuerzo de Satanás unir a la iglesia y el Estado desde el principio. Noten qué interesante. Ha sido el objeto de estudio y esfuerzo de Satanás unir a la iglesia y el Estado desde el principio. Son útiles y valiosos para la vida del mundo. Ambos reinos son buenos, el Estado y la iglesia. El Estado castiga al impío, lo mete a la cárcel. La iglesia, ¿qué es lo que hace? Predica el evangelio al impío. El Estado lo mete preso. Si un impío hace una violencia, el Estado lo mete a la cárcel, pero la iglesia no lo mete a la cárcel. La iglesia lo que hace es, con el evangelio le predica para transformarlo. Fíjense que, mire qué interesante cómo es esto, hermanos. Esto es profundo. Por ejemplo, un hermano que haya cometido un asesinato, hace más de 15 años cometió algo malo, pero en el transcurso de su vida le llegó el evangelio y se convirtió a Cristo. Hoy es un fiel adventista, un fiel diácono en la iglesia adventista, pero hace 15 años cometió un delito. Pregunto, yo les hago una pregunta, contesten ahí donde están, contesten mentalmente. ¿Creen ustedes de que después de 15 años el Estado puede venirlo a meter, puede venir a traerlo aquí a la iglesia y llevarlo preso con esposas y meterlo a la cárcel, aún siendo ya adventista y que se haya arrepentido de todo lo que hizo anteriormente? ¿Tiene el Estado obligación de hacer eso? Sí. Porque una cosa es que yo arreglé mi vida con Dios, pero le debo a César. César me tiene que meter preso. En la cárcel puedo pagar una sentencia,
no importa qué sentencia César le ponga a un criminal, pero si el criminal en la cárcel se arrepiente, Dios lo perdona y se salva, pero mientras tiene que estar ahí en la cárcel pagando lo que le debe a César. ¿Me doy a entender, hermano? Porque el poder civil ha sido para eso, para castigar. Ambos son útiles. Y sigue diciendo la cita. Son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos, vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal, brotan las grandes bestias apocalípticas. O sea que la bestia, la imagen de la bestia tiene que ver con ¿qué? Con una unión de iglesia y Estado que se van a unir para perseguir al pueblo de Dios. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se les oponen. Y se cita Apocalipsis 12:13. Ahora, yo les dije en esta clase de que para entender lo que habla Apocalipsis 13 de la imagen de la bestia, de un decreto de muerte, cómo se formará la imagen de la bestia y quién dará el aliento a la imagen de la bestia, tenemos que conocer lo que pasó con Cristo. Así a grandes rasgos quiero que leamos lo que pasó con Cristo. Saben, hermanos, que la historia se repite. Eso dice Eclesiastés 1:9. Lo mismo que fue es lo que será. Nada hay nuevo debajo del sol. Saben de que en los tiempos de Cristo hubo una imagen de la bestia. Sí, en los tiempos de Cristo hubo una imagen de la bestia. ¿Saben cómo mataron a Cristo? Vamos a leer en la Biblia que el diablo lo que hizo es que los judíos, la iglesia de ese entonces, el pueblo profeso de Dios, los judíos, los fariseos, buscaran la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diera un decreto para matar a Cristo. O sea que en los tiempos de Cristo se formó una imagen de la bestia. Ahora, vamos a leer los textos donde dice eso para que veamos de que es lo mismo que va a pasar en el Apocalipsis con el remanente. Leamos. Vamos a ver, pregunto. Los hermanos que están escuchando esta presentación, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué los fariseos odiaban a Cristo? Quiero que me respondan ahí. ¿Por qué los fariseos odiaban a Cristo? Noten, los fariseos nunca dijeron, este es un adúltero, este es un chismoso, este es un ladrón, este es un contumaz y rebelde. Nunca dijeron eso. ¿Por qué lo acusaban? ¿Por qué los fariseos acusaban a Cristo? Porque supuestamente Cristo quebrantaba ¿qué? El sábado. O sea, el pleito de los fariseos contra Cristo era por el cuarto mandamiento. Pregunto otra vez una pregunta. ¿Cuántos creen de que Cristo quebrantaba el sábado? Negativo. Eso lo decían los fariseos, quebranta el sábado. Cristo no quebrantaba el sábado. Pero según la tradición de los fariseos, Cristo quebrantaba el sábado. Desde la perspectiva de los fariseos, Cristo era un violador de la ley, según los fariseos. Pero a hacer obras de misericordia, hacer milagros, hacer el bien, no quebrantaba el sábado. Lo que hacía Cristo está en perfecta armonía con la ley. Pero para las tradiciones de los fariseos, Cristo era un quebrantador del sábado. Así que no lo podían detener a Cristo, no lo podían frenar, lo odiaban. Por eso es que siempre que se encontraban con Cristo era para discutir, para tentarle, para acusarle. Lo acusaban de que era hijo de fornicación. Inclusive, vayan a leer Juan capítulo 8, Cristo tuvo un altercado pero furioso, candente con los fariseos. Pueden leer todo el capítulo 8 de Juan. Ahí vamos a ver de que los fariseos están juzgando a Cristo y lo están criticando. Nosotros no somos hijos de fornicación, insinuando que Cristo era hijo de fornicación, porque no creían de que Cristo había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Pero Cristo les dice, no, ustedes no son hijos de Dios, sino que son hijos de vuestro padre, el diablo. Lo odiaban. Nunca
Cristo pudo establecer una comunicación sana con los fariseos siempre era para contender. Y el pleito era por el sábado. No era por otra cosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué método usaron los fariseos para matar a Cristo? Los fariseos, en los tiempos de Cristo, eran cautivos del poder romano. Dice la historia, eso lo corrobora la Biblia, lo corrobora Elena de White y lo corrobora Flavio Josefo. Dice que para este entonces los judíos eran gobernados por Roma. O sea que todo lo que hacían los judíos era porque Roma lo decía. O sea que los judíos no podían ser emancipados. Y por eso es que los judíos esperaban un Mesías político para que fuesen emancipados del poder romano. Ellos no creían en un Mesías que redimiría a Israel del pecado. Ellos pensaban en un Mesías político y así lo predicaban los fariseos en el Sanedrín, en las escuelas. Presentaban un Mesías político, o sea, usaban la Biblia desde una perspectiva política y muchas veces la gente quería coronar a Cristo, la gente quería, a la fuerza quería hacer rey a Cristo, porque lo miraban desde una perspectiva política. Inclusive, dice Elena de White, en el libro de Deseado a toda la gente, dice que por esa razón es que Judas Iscariote se ofreció a ser uno de los 12, porque Judas creía de que Cristo, al reinar como un Mesías político y sentarse en el trono de David, de alguna manera Cristo le iba a dar un puesto muy grande a Judas para que tuviese mucho dinero Judas. Porque esta ideología de esperar a un Mesías político se había impregnado en todos los judíos y en muchos apóstoles. Esperar a un Mesías político, porque estaban hasta la coronilla de tantos ser esclavos de Roma. Así que los judíos, ¿saben qué es lo que hicieron? Voy a dramatizar. Bueno, no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos matar a este que se dice ser el Mesías. No lo podemos eliminar porque tenemos un rey que nos gobierna, que es César. Así que vamos a llevarlo donde Pilato. Vamos a llevarlo donde Pilato, un gobernador romano y de Judea también, porque Roma custodiaba y gobernaba Judea en ese entonces. Vamos a llevarlo a ver qué es lo que dice Pilato, a ver si Pilato da el ok para que matemos a este y nos libremos de este. Noten que los judíos están usando el poder del Estado para cumplir su propósito. Noten qué interesante lo que dice la Biblia. Quiero que nos vayamos a la Biblia. Mateo capítulo 27, versículo 1 al 2. Noten lo que están haciendo los fariseos, los judíos. Mateo 27, versículo 1 al 2. Venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. O sea que se reunió la junta de fariseos para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron ¿a dónde? ¿Dónde lo entregaron? Noten lo que están haciendo aquí los judíos, la iglesia de ese entonces. Le entregaron a muerte, para entregarle a muerte, pero ya antes se habían reunido. Hicieron una junta para planear de matar a Cristo, pero para matarlo tenían que ir ¿dónde? Donde el gobernador romano, Poncio Pilato. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Noten, al gobernador. La iglesia está usando el poder civil de Roma. O sea que a Cristo le hicieron primero un juicio religioso, los fariseos, y después le hicieron un juicio político. En los tiempos de Cristo se formó una imagen de la bestia. Cristo había dicho, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahora los fariseos cumplen la profecía. Ahora se están uniendo con César para matar a Cristo. Sigamos leyendo más adelante. Juan 19, versículo 11 al 12. Juan 19, versículo 11 al 12. Respondiendo Jesús, noten, ninguna autoridad tendrías contra mí, le está diciendo a Pilato, ya cuando lo llevaron donde Pilato. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si este sueltas, no eres amigo de César. Noten, los judíos
el profeso pueblo de Dios, noten que están confiando en César. Si sueltan, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Están usando un falso testimonio. Cristo no era rey político, sino era rey en un sentido espiritual. Pero ahora los judíos están diciendo, el que se dice que es rey se opone a César, el emperador romano. Ahora, noten lo que está pasando. Hay una profecía en el Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4, que nos dice que lo que pasó en los tiempos de Cristo fue una coalición de iglesia y Estado para matar al Mesías. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Noten que en los tiempos de Cristo hubo una coalición de iglesia y Estado. El apóstol Pedro citó este salmo en Hechos capítulo 4, versículos 26 al 28. Pedro citó el Salmos capítulo 2 para aplicarlo, que lo que pasó en los tiempos de Cristo con su muerte fue que los judíos buscaron la ayuda del poder civil de Roma para matar al Mesías. Pedro confirma que el Salmo se cumplió con Cristo. Hechos capítulo 4, versículos 26 al 28. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, hablando de Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Ahora se menciona ahora los políticos. Y dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Noten que hubo una coalición. En los tiempos de Cristo se unieron los políticos, los religiosos y los paganos. Quiero que analicen esto que estoy diciendo. En los tiempos de Cristo dice Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, en los tiempos de Cristo, noten que se unió los judíos, el poder civil de Roma, los gentiles, que son los paganos, o sea, se unieron todos. Saben, hermanos, que según el conflicto de los siglos, la coalición impía que va a perseguir al pueblo de Dios son tres: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, según el espíritu de profecía, representa a los poderes políticos perseguidores. La bestia representa al papado en su fase perseguidora y el falso profeta representa al protestantismo apóstata, que se van a unir en una coalición para matar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Noten como dice Juan 19:15. Juan 19:15 dice, noten los judíos de lo que están diciendo. Los judíos que supuestamente confiaban en Dios, que supuestamente eran un pueblo de sacerdotes y especial tesoro, hoy, en lugar de confiar en Dios, están usando el poder civil de Roma. Hay una imagen de la bestia. Noten como dice Juan 19:15. Cuando ya Pilato tiene a Cristo y a Barrabás. Noten lo que están diciendo. Pilato les dice, bueno, ¿a quién quieren que deje ir? ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al que se dice ser rey de los judíos? ¿Qué dijo el pueblo de los judíos? Y saben, hermano, que en arameo Barrabás significa el hijo del padre en arameo. O sea que allí estaban dos hijos del padre. Cristo era hijo del padre y Barrabás era hijo del padre. Ahora, en estos dos, en Cristo y en Barrabás, está representado la rebelión que una vez inició en el cielo. Saben de que según el espíritu de profecía, después de Cristo seguía Lucifer. Eso dice el libro Patriarcas y Profetas y Historia de la Redención. O sea que en Cristo y en Barrabás
En Barrabás está representado Lucifer. Y los judíos se decidieron por Lucifer y decidieron que el Estado matase al Mesías. Noten cómo dice Juan 19:15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, los líderes: no tenemos más rey que a César. Wow, hermano. ¿Qué están diciendo? Nosotros no tenemos rey. El único rey que nos gobierne es César. El dios Mausín, el dios de la guerra, el dios de la política. Nuestro rey es César, no Cristo. Saben de que el mundo así estará al final de la historia. Se van a unir en una coalición impía para rechazar abiertamente la ley de Dios. No tenemos otro rey sino a César. La iglesia se está uniendo y se unió con el poder civil para matar a Cristo. Hubo una imagen de la bestia en los tiempos de Cristo. Noten qué interesante, hermanos, lo que dice esta cita. Saben, hermanos, que esto mismo pasó con la Iglesia Católica en la Edad Media. ¿Cuántos han oído hablar acerca de la mal llamada Santa Inquisición? Durante los 1260 años de persecución, ¿qué hizo la Iglesia? ¿Ustedes creen, hermanos, que la Iglesia, los sacerdotes católicos es que mataban a la gente así con sus propias manos? No. Según la Biblia y la historia, los sacerdotes católicos daban la orden al poder civil para que el poder civil matara a los cristianos. O sea que en los tiempos de la Inquisición romana también hubo una coalición de iglesia y Estado. La Iglesia Católica usaba al poder civil para matar, entre comillas, a los herejes, a los valdenses, los albigenses, los hugonotes y los cuáqueros. O sea que noten que siempre ha sido el mismo método del diablo: usar la unión de iglesia y Estado para matar a aquellos que son fieles a Dios. O sea, la historia siempre ha sido la misma. El diablo siempre ha usado esta misma táctica de unir la iglesia con la política para matar a aquellos que se oponen a esta unión. ¿Dónde dice eso? Conflicto de los siglos, página 577, párrafo 3. Dios no violenta nunca la conciencia. Les hago una pregunta, hermanos, antes de leer la cita por completo. Cuando la iglesia o cuando un hermano de la iglesia comete un pecado abierto que causa oprobio a la iglesia, ¿qué hace la iglesia? ¿Verdad que la iglesia lo fusila al hermano? ¿Verdad que la iglesia le pega un balazo al hermano? ¿O qué hace la iglesia? La iglesia lo que hace es disciplinarlo. ¿Qué pasa cuando un hermano, qué pasa cuando salimos a evangelizar y la gente no quiere? Cuando la gente nos cierra la puerta y nos dice: ya no queremos nada con la iglesia adventista, no queremos nada que nos predique. ¿Será que la iglesia usa la fuerza para que ese hermano que estamos evangelizándolo acepte el mensaje adventista? ¿O simplemente nos vamos confiando en que Dios va a hacer la obra? ¿Qué hacemos los adventistas? Reconocemos que el evangelio tiene poder para transformar a las personas. El evangelio no necesita la fuerza para convertir a alguien. La iglesia no usa la fuerza para predicar el evangelio, porque el evangelio tiene poder en sí mismo para convertir a las personas. Pero ahora vamos a ver qué es lo que hizo el papado durante la Edad Media. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contra la ley de Dios. Noten que en la Edad Media la Iglesia Católica buscó la ayuda del poder civil. Ahora, para terminar, hermanos, porque estos temas son profundos, hermanos.
Estos no son sermones, son temas profundos que ameritan que uno los explique bien. Saben que según la Biblia, la historia se vuelve a repetir. Cuando yo miro que estos políticos, estos pastores protestantes van a la Casa Blanca a orar por Donald Trump, se me viene a la mente Apocalipsis 13, la formación de la imagen de la bestia. Eso es, hermano. Eso es. ¿Desde cuándo la iglesia va a buscar la ayuda del poder civil? ¿Desde cuándo una iglesia va a estar orando para que un gobierno político triunfe en una guerra? ¿Desde cuándo una iglesia está orando para que haya derramamiento de sangre? ¿Desde cuándo una iglesia va a orar para que se detonen proyectiles? ¿Desde cuándo una iglesia se va a meter con la política? ¿Desde cuándo una iglesia va a buscar la ayuda del poder civil? Esto es, hermanos, un destello que nos acercamos a la imagen de la bestia. Esto lo corroboró el conflicto de los siglos hace más de 100 años. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 3 dice, noten qué interesante esta cita. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea que va a haber una unión, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellos, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía papal y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Qué dice aquí esta cita? Que al final de la historia, en esta nación, se va a formar una imagen de la bestia. Las iglesias protestantes van a buscar la ayuda del poder civil para que el gobierno civil dé leyes que ataquen la primera tabla. O sea que el propósito de la imagen de la bestia es invalidar los mandamientos de la primera tabla. El problema no está en la segunda tabla, el problema está en la primera. La imagen de la bestia ataca la primera tabla, ¿cómo lo sabemos? Apocalipsis 13 dice que se va a levantar una imagen de la bestia. Yo les hago una pregunta. ¿En qué tabla se encuentra un mandamiento que prohíbe no te harás imagen? Es el segundo mandamiento que le encontramos en la primera tabla. O sea que de alguna manera este panorama profético de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, de un decreto de muerte, es porque va a haber un ataque frontal a la primera tabla de la ley. Ahora, ¿saben de dónde viene esta simbología? Viene de Daniel 3. En Daniel 3 encontramos una tipología de un rey político, Nabucodonosor, levantando una imagen de oro para que se adore. Y hay un decreto de muerte que el que no adore la imagen va a ser lanzado a un horno de fuego calentado 7 veces. Noten que un rey político dando un decreto religioso que ataca la primera tabla de la ley, porque lo que está haciendo Nabucodonosor es quebrantando el mandamiento que dice no te harás imágenes ni las adorarás, y eso tiene que ver con la primera tabla. Note que la historia se repite. Para terminar, Juan 16, versículo 1 al 3 dice que la persecución final va a ser entre cristianos persiguiendo a otros cristianos. Juan 16, versículo 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, quienes van a perseguir a los hijos de Dios van a ser aquellos que no conocen al Padre, y lo van a hacer en el nombre de Dios. Ahora, ¿pero quiénes son estos más específicamente? Dice que no conocen al Padre. Saben de que no, aquí no está hablando de impíos, aunque los impíos son parte de Babilonia, pero está hablando aquí de un profeso cristianismo apóstata que al final de la historia va a perseguir al pueblo fiel. Esta tipología viene de la historia de Caín y Abel. Caín persigue a su hermano Abel y lo mata. Noten cómo dice, ¿qué es conocer a Dios? ¿Por qué estas personas no conocen a Dios? Conocer a Dios es guardar los mandamientos. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad
no está en él. O sea que estas personas que van a perseguir al pueblo de Dios son personas que rechazan la ley de Dios. Significa que los que van a ser perseguidos son los santos que guardan los mandamientos. Hermanos, la imagen de la bestia tiene que ver una unión de iglesia y Estado en esta nación, que es una nación bendecida por Dios porque, según la Constitución, cree en la separación de iglesia y Estado. La Constitución política, la primera enmienda, el secreto del poder de esta nación es la separación de iglesia y Estado. Eso simboliza los dos cuernos semejantes de un cordero, tal como lo presenta Apocalipsis 13, versículo 11. Es una nación, es una bestia, es un reino que está compuesto de dos reinos. Cree en la separación de iglesia y Estado, igual como Cristo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que la Constitución de Estados Unidos enseña que cada quien puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia y cree en la separación de iglesia y Estado. O sea, esta nación de Estados Unidos es una nación que se fundamentó en estos principios: separación de iglesia y Estado. Los emancipadores, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington, creían en la separación de iglesia y Estado porque conocían las persecuciones medievales. Ahora, según la profecía, esta bestia va a hablar como dragón. Y cuando se hable como dragón, es que se va a levantar la imagen de la bestia. Ahora, yo les di al principio, ¿qué es la imagen de la bestia? Ya lo descubrimos, la unión de iglesia y Estado. Pero ¿cómo es que se le da aliento? Saben que esta expresión, dar aliento, viene de Génesis. Dice la Biblia que Dios hizo un muñeco de Adán, pero el muñeco no tenía vida hasta que Dios le dio aliento en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Esta expresión, dar aliento, que aparece en Apocalipsis 13, ¿quién le da el aliento? Según el Espíritu de Profecía, según este libro, quienes van a dar aliento a la imagen de la bestia va a ser las iglesias protestantes. O sea que las iglesias protestantes se van a tornar en perseguidoras como la madre. La historia se vuelve a repetir. Las hijas con la madre y con los poderes políticos van a actuar en concierto para formar una imagen de la bestia y ahora matar y perseguir a los santos que guardan los mandamientos. Va a haber otra persecución de iglesia y Estado. Eso es la imagen de la bestia. Y se va a formar allí, en esta nación, que es una nación próspera, pero que poco a poco va hablando como dragón. Así que, hermanos, tenemos que estar preparados para lo que venga. Los adventistas del séptimo día tenemos que estar conociendo estos libros, hermanos. Leamos estos libros, conozcamos profecía. Estos temas no deben de servir para darnos miedo, como dijo un hermano, que estos temas le dan miedo. Estos temas tienen que servir para darnos aliento y esperanza, tienen que darnos esa consolación. Que muy pronto veremos a Cristo en las mansiones celestiales, que venga con poder y gloria. No tenemos que estar con miedo. Estos temas, el objetivo de las profecías es para darnos esperanza. Lastimosamente, hermanos, casi no se predica estos temas, pero son temas que la iglesia tiene que estarlos predicando en todo púlpito adventista. Así que, hermanos, para mí ha sido un privilegio haber presentado esta clase. Yo sé que son temas algo extensos, pero lo ameritan. Así que lo importante es que se haya entendido qué es la imagen de la bestia, cómo se formará, quiénes le darán aliento y dónde va a iniciar esta imagen de la bestia. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Nosotros le damos gracias a Dios primeramente y luego a nuestro hermano Rafael. Así que le damos a Dios la gloria desde una vez. Muchas gracias, hermano Rafael Díaz. Ok. Desde acá, desde Nueva York, en el condado de Queens. Mandamos un saludo cordial y un atento agradecimiento por habernos compartido la palabra de Dios a través